Avivando el fuego, Iglesia Templo de la Gracia, La Calera. Encuéntranos entre Blanco y Esmeralda, Teresa 1145. El fuego arderá continuamente, el altar no se apagará. Bienvenidos. Estamos felices de que estés conectado. Comenta y comparte nuestra transmisión. Y ya comenzamos. Ahora sí, hola, muy buenas noches mis queridos y amados hermanos, que Dios les bendiga un nuevo día más, ¿cierto? En este su programa que es Avivando el Fuego. Dios sea con ustedes. Así que, ¿qué tal hermanos? Y antes de cualquier otra cosa, de seguir adelante, empezamos orando para encomendar este programa en las manos del Señor. Así que yo les invito, donde ustedes están, a que cierren sus ojos y oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu grande y poderoso nombre, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro todo, Señor, y te damos las gracias por permitirnos un nuevo día, Señor, estar ante tu presencia y un nuevo sábado más, Señor, estar en este programa, Señor, que queremos que sea de bendición y de edificación, Señor, al cuerpo de Cristo. Y como dice, Señor, que el fuego, Señor, que está en cada uno de ellos, sea avivado, Señor, por ti, Señor, que tú soples, Señor, en sus corazones y ese fuego, Señor, sea avivado en sus corazones. Por eso te pedimos, toma tú el control hoy, Señor, de este programa, de mi vida, Señor, y de la vida, Señor, del invitado, Señor. Que tu gracia sea, Señor, sobre él. Gracias, Señor, sobre mi vida, Señor, y gracias sobre la vida de nuestro invitado, el pastor Edgar Escobar, Señor. Así que gracias te damos, te alabamos y te glorificamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así que vamos antes ya de invitar a nuestro invitado, valga la redundancia, vamos con una alabanza que también es de nuestro invitado, el pastor Edgar Escobar. Así que ahí va la alabanza. Ya viene ya la alabanza. Pero antes entonces, antes de la alabanza, vamos a Primera de Timoteo 1, 19 al 20, ya como introducción a lo que vamos a hablar hoy, que dice así en el nombre del Señor, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué terrible, ¿no? Dice que él lo encomendó a Satanás, así de suavecito, no sin mayor problema, porque estaban ellos blasfemando contra la fe. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que tiene mucha relación con esto. Así que no sé si ahora estará lista la alabanza, estará listo el canto ahí, que también nos trae nuestro pastor Edgar Escobar, porque aparte de ser un predicador, pastor, también es un cantante. Después vamos a saber más de eso.
Ya, y saludamos también a todos los hermanos que están conectados. Ya saludamos a todos los hermanos que ya se han conectado. Un gran saludo para ellos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y compartan esta transmisión, compártanla. Aquellos también que nos van a ver en forma diferida, también vaya un gran saludo y un gran abrazo y que ojalá esto sea de mucha bendición para ellos, que la paz del Señor también esté sobre sus vidas, la paz del Señor esté sobre sí. Así que sean bendecidos y gracias al Señor, ¿cierto? Por estar un nuevo sábado más, como ya dije, acá desde La Calera, Chile, desde La Calera. Yo no sabía, pero en Colombia también hay una ciudad que se llama La Calera. Sí, cuando le dije al hermano que era de La Calera, dijo, acá en Bogotá. No, le dije yo acá en Chile, que también tenemos una Calera. Así que para que ustedes vean, siempre hay coincidencias, no son ciudades únicas. Así que gracias al Señor por eso. Bueno. Entonces vamos al tiro ya a invitar mejor al pastor Edgar Escobar para que ya se presente él. Muy buenas noches, mi querido y amado pastor Edgar Escobar. ¿Cómo está? Muy buenas noches, mi hermano Mario. Dios te bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Muy bendecido, muy contento de estar en tu programa. Gracias por esta invitación. Que Dios te guarde y te bendiga a ti y a todas las personas que nos acompañan en esta noche y que junto con nosotros podremos charlar un poquito de la palabra de Dios, conversar en lo que nos gusta, lo que más nos gusta, que es hablar del Señor, del Evangelio, de la palabra, de las buenas nuevas de salvación. Así que muchísimas gracias por tu invitación, por este privilegio y este honor que es compartir con todos ustedes. Para mí es siempre un gusto y un honor muy grande. Así que un abrazo para ti y para todas las personas que nos acompañan. Dios los bendiga y muchísimas gracias por permitirme estar acá. Muchas gracias. Bueno, tenemos que decir que el pastor Edgar Escobar es colombiano de la ciudad de Bogotá, pero actualmente reside en Estados Unidos, en la ciudad de Connecticut. En el estado de Connecticut, así que, sí, en la ciudad de Stanford. Stanford, donde está la Universidad de Stanford. No, eso es otro. Esa es Stanford. Y yo estoy en Stanford. Suena casi igual. Ya. Suena casi igual. Casi lo mismo, hermano, pero no. Casi lo mismo, pero diferente. Sí, esto es más como a una hora de Nueva York estoy yo, cerca de Nueva York. Ya, ok. Nueva York, ahí, muy bien. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es la ortodoxia. No se confundan, no tiene nada que ver con los dientes, como por ahí escuché, que no es ortodoncia. No, religioso, eso nada que ver, es ortodoxia. Así que, bueno, ahora sí creo que está listo su canción ahí. Ojalá que le guste, con mucho respeto. Muchas gracias. Vamos a adorar juntos al Señor. Ya va a salir. Desamparado, a tu lado he caminado hasta el fin, tú me has levantado, oh mi buen Jesús, protegido he vivido junto a ti. Desamparado, a
Conecta el sonido, mi hermano. Ya no. Otra vez. Ahí sí, sí, a ver, un aplauso, un aplauso. Gloria Muy a buena, Dios. muy buena. Gracias Muy a Dios. Muy buen. bonito, buena la investigación, hermano. Con todo y la letra de los acordes, hasta aquí que salió. Qué cosa tan impresionante. Qué bueno, qué bueno. Ahí quisimos editarla porque el video en sí estaba bajo copyright, El video está bajo, pero ¿qué? sí, pero no así la música. No, la música no. Claro, no la música no, pero el video sí, tenía algunos problemas, menos fake, tenía problemas de copyright. Así que Ah, vea, tuvimos que pues. editarlo. Hasta ahora me entero de eso. Pero bueno, Mire, pues, muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. De verdad que bonita la edición y las imágenes y todo. Se notó la investigación, hermano. qué bueno, sí, sí, sí. Sí, a mi hijo le gusta mucho Biblia Libre. Qué Bueno, bueno. también decirle a los hermanos que él es pastor de la iglesia que se llama Biblia Libre y también tiene un canal en YouTube que también se llama Biblia Libre y tienes otros más que son muy buenos, que habla de sana doctrina, y desenmascarando también a los falsos maestros y ridiculeces, me gusta mucho, a veces me río mucho con ridiculeces, Sí, yo pero también. Uno no sabe si reírse o llorar, hermano, la verdad. sí, sí, realmente. Algunas cosas realmente no sé si reír o llorar, pero son muy buenas. Bueno, para que pasemos al tiro ya, yo estaba viendo aquí en 1 Timoteo, como leí primero el 1:19 y 20, pero también en 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin términos, que antes engendran cuestiones, más bien que la edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora. Una recomendación de Pablo a Timoteo. Entonces, como dije, queremos hablar de lo que es la ortodoxia cristiana. ¿Por qué es tan importante la ortodoxia? Porque si bien, ¿cierto?, todas las iglesias no, no tenemos a lo mejor una unidad doctrinal, ¿cierto? Creemos cosas diferentes en muchas cosas, qué sé yo, algunos son dispensacionalistas, otros son por los pactos, qué sé yo, amilenialistas, premilenialistas, y en fin, un montón de cosas, pero sí, a pesar que no tenemos unidad en esas cosas pequeñas, ¿cierto? Pero sí tenemos que tener una unidad en la ortodoxia cristiana y queremos que usted nos hable de eso. Primero, que le explique a los hermanos qué es la ortodoxia y todo suyo a la pantalla, mi pastor. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Eh, digamos que hoy en día vemos una cantidad de iglesias donde básicamente cada iglesia opina diferente sobre muchas cosas y muchas personas nos dicen, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera, hermano? Entonces, ¿cuál es la doctrina verdadera, hermano? Entonces, ¿en qué vamos a creer, hermano? Esto es un completo desorden. Y en algún sentido tienen razón, porque sí, evidentemente hay iglesias que son un completo desorden porque ni siquiera ellas mismas saben qué creen. Sí, hay iglesias que simplemente surgen de la nada porque pues ya y no establecieron ni siquiera una declaración de fe, no se sabe o uno no sabe qué es lo que realmente creen, cuáles son los fundamentos doctrinales. Y es que la doctrina, mi hermano querido, sí importa. Pablo le pide a Tito y a Timoteo de igual forma que perseveren en la predicación de la doctrina. Y la doctrina es todo. De hecho, lo único que predicamos es doctrina, porque muchas personas dicen, no, nosotros predicamos sobre el amor, no sobre doctrina. ¿Y es que acaso no hay una doctrina del amor en la Biblia? Y otros dicen, Exacto. no, nosotros predicamos es sobre la familia, no sobre la doctrina. Pero la familia también es una doctrina bíblica. Así que no podemos decir yo predico sobre la familia y no sobre la doctrina, porque todo lo que nosotros podemos predicar de la familia es doctrina, está en la Biblia, no vamos a inventarlo y a sacarlo de nuestras propias opiniones. Entonces la doctrina importa muchísimo. Ahora, cuando hablamos de las concepciones, de lo que las iglesias creen en general, tenemos que hablar de tres tipos o tres categorías doctrinales. Esto no lo digo yo, quiero ser absolutamente claro. Esto lo dicen, lo han dicho durante toda la historia varios teólogos, pero me gusta mucho la forma en la que lo organiza el doctor Albert Mohler. Mohler habla del triaje teológico, que es un término francés. El triaje teológico nos indica que hay unas doctrinas urgentes,
fundamentales para salvación, que si usted no cree en eso se muere, o sea, se pierde, literalmente. Estoy hablando del triaje 1, como cuando usted va a una clínica, a un hospital, si usted es triaje 1, usted está a punto de morirse, ¿sí? Porque pues, tiene una herida gravísima, llévenlo, triaje 1, ¿sí? El triaje 2 está mal, pero todavía no va a morir, podemos hacerle un tratamiento, ¿sí? De recuperación. Triaje 2 es algo más suave. De la misma manera, el triaje 2 son esas doctrinas que no son fundamentales para salvación, pero que sí nos ayudan mucho en santificación. Y el triaje 3 son esas doctrinas que, bueno, digamos, no son fundamentales, que podemos discutir tranquilamente en ellas e incluso asistir a la misma iglesia porque no son fundamentales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la ortodoxia, estamos hablando de todo lo que los cristianos hemos creído alrededor de esas doctrinas. La palabra ortodoxo es una combinación de palabras griegas y latinas que lo que nos quieren decir básicamente es la verdad. ¿Qué es lo verdadero? ¿Sí? ¿Qué está conforme a los principios de la verdad? Dentro de la ortodoxia cristiana, como ya lo acabo de explicar, hay esas tres categorías que no aparecen en la Biblia, porque alguien me podrá decir, hermano, pero eso dónde está en la Biblia. Y aunque no aparecen literalmente, no habla de triaje 1, triaje 2 y triaje 3, no, eso es algo que nosotros inferimos de la escritura. La escritura sí nos enseña que aunque la doctrina es una sola doctrina, hay partes de la doctrina que son más importantes que las otras en cuanto a salvación. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 23:23, que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí podemos darnos cuenta cómo Jesús está diciendo, hay cosas importantes, pero hay cosas más importantes. Fíjense cómo Jesús está hablando de la ley, no de las leyes. Está hablando de una sola ley. La ley es una sola cosa, es un solo conjunto. ¿Sí? La doctrina es una sola cosa. Estamos hablando de la doctrina, no de las doctrinas. Y sin embargo, hay cosas que son más importantes o más urgentes para salvación que otras. Eso es lo que está diciendo acá. El Señor está hablando de que es más importante la justicia, la misericordia y la fe que lavarse las manos. Eso es lo que está diciendo en el contexto. Es decir, el Señor está poniendo la parte ética por encima de la ritual, hablando con los fariseos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 3, Pablo hace una comparación similar, pero quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente lo traduce bastante más específico, más apegado al griego. En la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 15:3 dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también. Y luego dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Fijémonos cómo la Nueva Traducción Viviente dice lo más importante. Les transmito lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Que Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, que fue enterrado y que resucitó al tercer día. Eso es lo más importante. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que darnos cuenta que la ortodoxia nos enseña las doctrinas más importantes, lo que llaman o lo que llamamos también nosotros la dogmática. Esa palabra dogma la usan mucho los amigos romanistas, pero no es una palabra exclusiva de ellos. También los cristianos protestantes durante toda la historia hemos usado esa palabra, la dogmática, el dogma. ¿Qué quiere decir dogma? Quiere decir algo inamovible, incuestionable, indebatible. Hay unas doctrinas que no las negociamos, no es posible negociarlas, no las negociamos con nadie. Esas doctrinas son el triaje 1, lo que todo el mundo debe creer para ser salvo. Si no creemos eso, no somos salvos. Así de sencillo y así de simple. Por eso es tan importante conocer la ortodoxia, conocer el dogma, porque si no creemos eso, pues no somos salvos. Y es importante también para diferenciarlo de otras doctrinas en las que podemos diferir, tener puntos de vista distintos y aún así amarnos, respetarnos y bueno, estar como hermanos en Cristo Jesús. Amén, me parece maravilloso. Y es muy importante realmente porque a veces confundimos nosotros y muchas iglesias tienen tradiciones, ya viven
de mucha tradición y piensan que eso es doctrina. Piensan que eso es doctrina y lo toman tan como si fuera algo bíblico que si uno no lo hace, miran muy mal o miran feo a la otra persona. Y usted habló, hermano, de lo que es el triaje, ¿cierto? El Así triaje, es. que son... Bueno, me gustaría que hablar un poquito más sobre eso, ya sobre lo que son las doctrinas propias para la salvación, que son importantes para crecer en la santificación y que son importantes para la edificación, que sería el triaje. Me gustaría si usted se pudiera explayar un poquito más sobre eso, por favor. Muy bien, mi hermano. Estoy intentando aquí, no sé qué le pasó a mi cámara. Pues Oh, estoy sí, ahí dice conectado. Biblia libre. Dice Biblia libre, pero no me veo yo. Y cuando la habilito queda negro, no sé, por alguna extraña razón. No sé qué le pasó a mi camarita, Dios mío, señor. Tocó quitarle y Ahí ponerla. está. Ahí Esa sí. es la del computador. Tenía otra más bonita, pero me tocó Ah, quitar porque no sirvió. De nada me sirve que sea más bonita si no se ve. Bueno, ¿cuáles son entonces las doctrinas dogmáticas? O sea, la ortodoxia. ¿Qué es lo que todo exacto. cristiano debe creer para ser salvo? Lo que todos hemos creído en todo tiempo y todo lugar. Esas doctrinas se resumen básicamente en todo lo que creímos hasta el Concilio de Nicea. Los credos apostólicos o el credo apostólico hasta el credo niceno-constantinopolitano, ¿sí? Ahí se resume todo lo que los cristianos creemos y hemos creído. Es a veces difícil hacer esa lista, pero más o menos por acá tengo yo una lista que hice hace un tiempo para dar un seminario, una conferencia sobre esto, y quiero nombrar las doctrinas que a nuestro juicio son triaje. En primer lugar, es decir, triaje 1, que son ortodoxia. En primer lugar, la Trinidad. La Trinidad es una doctrina inamovible para nosotros, indebatible, incuestionable. Hay gente que dice, hay que repensar el cristianismo. La Trinidad hay que repensarla. No, 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 perdóneme. No hay que repensar nada. Hay que ir a la Escritura y hay que asirnos de lo que está escrito. La Trinidad es algo que no negociamos. ¿Sí? Hoy está muy de moda los grupos unicitarios y unitarios que intentan desvirtuar la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios que es más grande que nosotros en todo sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos sabiduría, pero Dios es más sabio. Nosotros tenemos atributos comunicables de Dios, como por ejemplo la santidad, pero Dios es más santo. ¿Sí? Igual, un atributo comunicable, la persona. Somos personas, como Dios es persona, pero Dios es más persona. Dios es tres personas en un solo Dios verdadero. Y eso no lo negociamos con nadie. Esa es una doctrina fundamental de fe, mis hermanos queridos. La sola gracia, solo por gracia somos salvos. La deidad de Cristo, indebatible, eso no lo cuestionamos. Si alguien lo cuestiona, no es una persona ortodoxa y es un falso maestro. La unión hipostática. La unión, ¿qué, hermano? ¿Eso qué es? La unión hipostática es la afirmación de que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Eso es algo que no negociamos. Pero eso no tiene un sentido lógico. Tiene un sentido racional, aunque no podemos entenderlo plenamente. Simplemente Él es hombre totalmente, bueno, 100% hombre y 100% Dios. La muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Es decir, que Él nos reemplazó a nosotros para pagar el precio por nuestra salvación. Eso no lo podemos poner en tela de juicio. La sola fe, que solamente por fe somos salvos, tampoco lo negociamos. Que solo Dios merece la gloria, tampoco lo negociamos. Solo a Él es toda gloria, honra y alabanza. Nosotros no glorificamos ninguna otra persona ni nada por el estilo, como hacen, por ejemplo, nuestros amigos romanistas. Que solo Cristo salva, Él es el único camino de salvación, no hay corredentores, Él es el redentor, punto. La sola escritura, que la Biblia es una revelación cerrada, ya no hay más revelación, solo la escritura es la revelación de Dios, y esto es un término que muchos cristianos utilizan mal porque hablan constantemente sobre tuve revelación, cuando debieran hablar sobre tuve iluminación y no revelación,
porque la revelación ya se cerró, la Biblia ya está cerrada, ya tenemos todo lo que necesitamos saber para salvación y santificación. Lo que hoy necesitamos es iluminación de lo ya revelado, no revelación. ¿Sí? La gente suele usar esos términos porque los ve una y otra vez en la Biblia y piensan que todo eso sigue igual. Y resulta que no, que la Biblia es completa ya. No necesitamos agregarle absolutamente nada. Por lo tanto, la revelación fue cerrada, fue sellada. La segunda venida de Cristo, eso es innegociable, triaje 1. El arrebatamiento de la iglesia, eso es innegociable. Los cristianos creemos en el arrebatamiento. En el juicio final, innegociable, todos los cristianos creemos en el juicio final. La doctrina del pecado, todos los cristianos creemos en la doctrina del pecado. El castigo eterno, innegociable, esa es una doctrina fundamental. La resurrección final de los muertos, todos los cristianos creemos en eso. Los atributos de Dios como un todo de Dios, ¿sí? Que Dios es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, su aceidad, etcétera. Todos los atributos de Dios, que bueno, ese de atributos es una palabra que no cuadra mucho, pero pues es la que más se usa para hablar de las virtudes de Dios. Y obviamente las doctrinas morales de la Biblia. Todo lo que Jesús está hablando sobre el amor, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver sobre el amor a los enemigos, todo eso es innegociable. Yo no puedo decir, no, es que yo puedo odiar a mis enemigos, está bien, como cristiano. No, no, eso es innegociable. Yo tengo que amar a mis enemigos, punto. Tapo, remacho y no juego más, como decimos en Colombia. Eso es algo que no puedo negociar. Entonces, toda esa serie de doctrinas que acabo de mencionar son dogmas, son fundamentales de fe, no son negociables, no las podemos cambiar. Y si usted la cambia, o si alguien la cambia, no estoy hablando de ustedes específicamente, si alguien cambia estas doctrinas, pues ya no es cristiano. Es así de sencillo. Si alguien cree estas doctrinas, entonces, ¿qué somos? Hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Y somos salvos porque las creemos profundamente y sinceramente. ¿Sí? Estas son las doctrinas fundamentales, la ortodoxia cristiana, el dogma. ¿Sí? Pero hay otras doctrinas, mi hermano, que no son tan fundamentales. Hay otras doctrinas que son de segundo orden, en las que podemos diferir. Podemos diferir en esas doctrinas y seguimos siendo hermanos en Cristo. Podemos tener puntos diferentes en estas doctrinas y debemos seguirnos respetando y amando. Y no podemos andar condenando a aquellos que creen diferente en este tipo de cosas. No, porque no tienen que ver con salvación. Tienen más que ver con la edificación y la santificación, pero no con la salvación. ¿Cuáles son esas doctrinas? Y menciono algunas de estas doctrinas así rápidamente. Por ejemplo, corrupción total o parcial. El hombre está totalmente corrompido por el pecado o parcialmente corrompido. O hay una gracia previniente, o previniente, como dicen algunos, que le ayuda a uno a buscar a Dios. Bueno, hay diferentes puntos de vista. ¿Pedobautismo o credobautismo? ¿Cómo así, hermano? Eso sonó rarísimo. ¿Qué es eso? Pues que se bautizan bebés o se bautizan las personas que creen en Cristo. Algunos piensan que este es un tema fundamental de fe, pero no lo es, mi hermano. No lo es. ¿Por qué no lo es? Porque el bautismo no salva. El bautismo es un símbolo y una obra de que ya hemos sido salvos. Por lo tanto, este tema, aunque importante, no es fundamental de fe. Es decir, aquí todas estas doctrinas de segundo orden son importantes, muy importantes. Y generalmente uno no puede estar en la misma iglesia con personas que creen diferente en este tipo de cosas, porque son importantes. Pero aún así las debe considerar hermanos en Cristo. Los hermanos presbiterianos bautizan bebés, pero son hermanos presbiterianos en Cristo, porque todas las otras doctrinas que mencioné antes las creen. Así que no podemos decir que no son verdaderos cristianos porque bautizan bebés. Yo, en mi caso, yo no creo en eso. Yo creo en que una persona debe creer en Jesucristo para ser bautizada. Pero respeto a mis hermanos presbiterianos que son pedobautistas y bautizan bebés. Entiendo su lógica. Sé por qué lo hacen, pero no lo comparto. ¿Sí? La elección condicional o incondicional. Eso es un tema de segundo orden. Es un tema importante. Uno generalmente no puede estar en una iglesia si opina diferente en esto, pero es de segundo orden. Que Dios
nos eligió por el puro afecto de su voluntad, porque quiso, o nos eligió porque vio al futuro y sabía que lo íbamos a elegir a él, entonces nos eligió. No importa, nos eligió. Sí, bueno, sí importa en muchos sentidos, pero no es algo fundamental para salvación. No es fundamental para salvación. El gobierno eclesiástico, que si es un gobierno episcopal, es decir, que hay un solo líder, o presbiteriano, es decir, que hay un grupo de personas que gobiernan, o congregacional, que la iglesia en general tiene el gobierno, ¿sí? O a veces hay sistemas de gobierno que mezclan varios de estos sistemas. Pues hermano, eso no tiene que ver con la salvación, eso es una cuestión más administrativa de la iglesia y hay diferentes posturas y diferentes argumentos bíblicos para sustentarlo. Aquí voy a decir algo que seguramente muchos van a saltar y van a decir herejía, herejía, pero no es herejía, hermano, no es herejía. Sí. Espero que no se asusten, mi hermano, con lo que voy a decir. Espero que no se asusten. El Dígalo diezmo, más, vamos. Ah, sí, sí. el diezmo. Que si practican el diezmo o no practican el diezmo. ¿Mm? Mi hermano, hay diferentes posturas, diferentes puntos de vista, diferentes argumentos alrededor del tema. Podemos estar o no de acuerdo, pero eso no tiene que ver con la salvación. ¿Y por qué digo que algunos se asustarán? Porque generalmente escuchamos predicadores que dicen, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? Y un ladrón se condena porque es ladrón. Quiere decir que es pecador. Entonces, claro, ay, sí. Si no practico el diezmo, me condeno. Entonces debería ser de primer orden. Pero incluso bajo esa misma lógica, una persona que roba, pues se supone no ha nacido de nuevo. O sea, bajo esa misma lógica, estoy queriendo pensar desde alguien que está afirmando a favor del diezmo, que cree en el diezmo. Una persona que cree en el diezmo, pues debe creer que lo practica voluntariamente. Sea como sea, es algo que le nace del corazón y las obras son consecuencia del nacer de nuevo. Así que practicar esta obra sería consecuencia de que nació de nuevo. ¿Me entienden? Entonces, Ujú. por eso, no diríamos que se condenó por no diezmar, sino que nunca fue salvo, ¿sí? Desde esa lógica. Y ahí sé que algunos seguramente no estarán muy de acuerdo, pero mis hermanos, el hecho de que alguien no crea en que hay que practicar el diezmo por obligación no quiere decir que no crea que hay que ser generoso y hay que dar generosas ofrendas, ¿sí? Un verdadero cristiano siempre da. Alguien que no quiere dar y que se excusa en que no cree en el diezmo para no dar a su iglesia y para no dar a la obra del Señor y para no ayudar a los demás, pues es alguien que no ha nacido de nuevo, que no es cristiano. El cristiano da, porque es mejor dar que recibir, ¿sí? Ujú. Así dijeron los Amén. boxeadores también. Por otro lado, otro tipo de doctrinas, el cesacionismo o el continuismo. Hay gente que cree que los dones pararon, cesaron, ya no hay más dones. Hay otros que creen que los dones continúan, ¿sí? Eso no salva. Usted puede ser cesacionista o continuista igual. Si cree en lo ortodoxo va a ser salvo. Hay diferentes argumentos, como lo dije. El pastorado femenino, hay gente que cree que, que las mujeres pueden ser pastoras, otra gente que cree que no. Sí. Hay argumentos. Cada uno de nosotros debe tener una postura alrededor del tema, bíblica, estudiada, pensada, escritural, ¿sí? Pero, pues esto no salva ni condena a nadie. Que si creo en los pactos o en las dispensaciones, sí, pues hay que tener una postura. Es decir, lo que quiero decir con este triaje 2 es que sobre todos estos temas hay que tener posturas bíblicas, haber estudiado el tema, saber de qué está hablando. Si usted hasta ahora está escuchando por primera vez esto que le estoy diciendo, preocúpese y diga, tengo que estudiar, porque tengo que tener una postura bíblica alrededor del tema. Hay muchas personas que se limitan a decir, si el pastor me lo predicó, esa es verdad absoluta. ¿Sí? Y no, los pastores no estamos para dar verdades absolutas, sino para ser guías de la palabra de Dios. Recordemos a los nobles de Berea, que confrontaban lo que Pablo estaba predicando con las escrituras todo el tiempo. Y la Biblia los llama nobles. ¿Sí? A ver si lo que Pablo está diciendo, sí, 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 eso está aquí, sí, tiene toda la razón. Y lo revisaban, mi hermano. No está mal. Otra cosa es que usted quiera armar problemas en la iglesia todo el tiempo por cuestiones terciarias, pero no está mal que nosotros tomemos posturas sobre los temas secundarios basados en la escritura
Y uno como pastor no le debe tener miedo a eso. Hay pastores que están muertos del miedo porque las personas conozcan que hay otras posturas diferentes a las que él cree. Hombre, si yo creo en esa postura como pastor es porque la he estudiado lo suficiente, tengo los suficientes argumentos y he formado a mi gente de una manera lo suficientemente sabia como para estar tranquilos de que investiguen otras posturas porque ellos van a tener cómo contestar, ¿sí? Pero yo siempre he dicho, los pastores que tienen miedo de que su congregación conozca otras posturas es porque no los enseñan bien, porque no les han hecho un buen discipulado y porque seguramente ellos mismos tienen dudas sobre muchas posturas. Y tener dudas sobre temas secundarios no está mal. Al contrario, nos lleva a la profundización, a la investigación, al estudio bíblico, a la lectura, obviamente en primer lugar y ante todo de la Biblia, pero también de la historia de 2000 años de cristianos que se han quemado la cabeza pensando en todos estos temas. Nosotros no somos los primeros que pensamos en esto. No, 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 no. Hay miles, millones de hermanos en Cristo que han pensado esto antes que nosotros y han escrito miles de libros, ¿sí? Así que nosotros tenemos que aprovechar el avance que ellos tuvieron, su conocimiento para no comenzar nosotros de cero, sino ver lo que ellos han reflexionado y en oración y en comunión con el Señor tomar posición y postura alrededor de estos temas. Y termino, mi hermano, antes de que me hagas otra pregunta, con el triaje 3. Triaje 3 son cosas que uno puede asistir a otras congregaciones, o uno puede asistir a iglesias que creen cosas diferentes a uno en estos temas. Por ejemplo, comidas y bebidas. Hay iglesias que, bueno, por alguna razón a veces dicen, no, es que nosotros no tomamos café. Es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, menos como colombiano, pero bueno, tampoco me voy ni a condenar ni a salvar, ni pues eso, la verdad, tiene muy poca implicación hasta en mi santificación, ¿sí? Pero hay otros temas, por ejemplo, los temas escatológicos, que si la iglesia Mm, pasa o no la gran tribulación, que si el rapto es secreto o es público, ¿sí? Ese tipo de cosas, mi hermano, son cosas terciarias. ¿Por qué terciarias? Porque son cosas que vamos teniendo luz a medida que lleguen y que sucedan. Seguramente cuando sucedan nos sorprenderemos muchos y diremos, ah, ya entendí. Digamos que todas las posturas escatológicas, todas tienen ciertos agujeros, tienen ciertos problemas. Y así es diseñado, así lo quiere Dios. Porque si no fuera así, pues ya todos sabemos todo lo que va a pasar. Y resulta que no, que aunque sabemos muchas cosas y entendemos muchas cosas, no lo sabemos todo. Y eso hace parte de la expectación alrededor de las cosas por venir. ¿Mm? Sabemos lo que más importa, conocemos lo necesario, poco a poco tendremos más luz y el Señor nos mostrará. Pero pelear por eso, hermano, yo veo hermanos peleando que porque alguien cree en el rapto secreto y otro en el rapto público. Hermano, ¿cómo vamos a pelear por eso? ¿Sí? ¿Cómo vamos a pelear por ese tipo de cosas que mi hermano, grandes teólogos que han estudiado muchísimo más que nosotros, no se ponen de acuerdo por eso? ¿Sí? La liturgia, ¿cómo debe ser la liturgia? ¿Mm? La vestimenta, si la falda muy arriba o muy abajo. Lo importante es que sea decorosa, eso sí, que no va a ser algo indecoroso, pero pues hay ciertas cosas que ya se pasan, ¿no? Elementos culturales, música, ese tipo de cosas, que si aplaudo o no, que si levanto las manos o no. Ay, hermanos, esas cosas no vale la pena tener discusiones y son improductivos, ¿no? El mismo Pablo, hablando del velo, en la carta a los Corintios dice, nosotros no tenemos por costumbre en las iglesias de Dios discutir sobre cosas de estas, o sea, no somos contenciosos en eso, no buscamos contienda en este tipo de cosas. Entonces, mis hermanos, esas son las doctrinas, triaje 1, triaje 2, triaje 3. Recuerden, triaje 1, fundamentales de fe, son dogmas inamovibles. Triaje 2, son importantes y generalmente no podemos estar en la misma iglesia las personas que creemos diferente en este tipo de puntos, pero somos hermanos en Cristo y debemos respetarnos. Y triaje 3 son cosas que no tienen mucha importancia y que podemos, pues, asistir a la misma iglesia creyendo diferente en este tipo de cosas. amén, sí. Y justamente lo que es el triaje 3 muchas veces en donde yo he podido percibir se enfrascan las mayores discusiones y peleas. Y
y en el triaje o sea, digamos, cosas que realmente son, inclusive, tradiciones humanas, tradiciones que la iglesia ha tenido. Por ejemplo, acá en Chile, ya las iglesias pentecostales tenemos una tradición que nació acá en Chile, que cuando estaban los primeros años, por el 1910, un poquito más, entre 1910 y 1920, por ahí, o antes, cuando fue el gran avivamiento acá en Chile, que tuvimos un gran avivamiento de la mano del reverendo Hoover, acá en Valparaíso, Sí. muy cerquita de acá, así que, y bueno, el asunto es que tenemos la costumbre nosotros de levantar nuestras manos y decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tres gloria a Dios que nosotros le llamamos aquí las tres glorias a Dios. Resulta que hay otras iglesias que no tienen esa costumbre. Y muchas iglesias que tienen esa costumbre, a los hermanos que dan un aplauso, ¿para qué te digo? ¿Para qué te digo cómo los tratan? Que son mundanos, que son acá, que no dan gloria a Dios, y son costumbres humanas. Y a veces nosotros nos enfrascamos en ese tipo de discusiones, pero ignoramos las verdaderas en donde nosotros no tenemos que dar pie atrás, y ahí sí que tenemos que discutir, ahí sí que nosotros tenemos que defender, que es la deidad de Cristo, la Trinidad, que la sola escritura, que solo por gracia, que la fe, y ahí muchos no tienen ni siquiera idea. Y es lamentable porque, como dije, nos enfrascamos en cosas tan pequeñas como dijo Jesús, o sea, colan el mosquito pero se tragan el camello, o sea, Es verdad, son mi hermano. cosas, sí, Es son verdad. cosas tan, Y Chile, el pentecostalismo realmente entra a Sudamérica por Chile, ¿sí? sí, Por el avivamiento de Chile. Y se va a esparcir por toda Sudamérica con ese tipo, con la misma, más o menos el mismo modelo con el que comenzó o con el que se expandió en los Estados Unidos, ¿no? Que no fue, y esto creo que lo explico en uno de mis videos, no fue en la calle Azusa. Realmente el pentecostalismo es anterior a la calle Azusa, aunque algunos, incluso pentecostales, no sé por qué no quieren reconocer eso, pero hubo pentecostales antes de la calle Azusa, ¿sí? sí, En los Estados Unidos también, en Tennessee y en otros lugares, hubo movimientos que evidentemente eran pentecostales. Y tienen sus formas y tienen una tradición. Hoy se habla mucho de la tradición pentecostal. Hay grupos que están queriendo retomar eso porque pues sí, hay prácticas dentro del pentecostalismo que se han hecho tradición por los siglos y que no tienen que ver ah, con una doctrina específica y que pues la mayoría de los pentecostales tampoco creen que sea una doctrina específica. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia era muy común, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, esto, gloria, y a su pueblo, victoria, y al diablo, derrota, y así seguía uno, así seguía. Pero no tiene nada de malo, es decir, ah, es una de esas tradiciones, no todas las tradiciones son malas, ojo, quiero hacer énfasis sí, en eso, no todas las tradiciones son negativas, una tradición, algo que se usaba mucho en la iglesia pentecostal y creo que aún algunas lo usan, y juzgar a una iglesia porque tiene ese tipo de prácticas, no veo sentido en eso, ¿no? No veo que haya que generar una pelea por eso. Uno debe saber qué peleas se pelean, qué batallas vale la pena dar, ¿sí? Yo no voy a dar una batalla por ese tipo de cosas. Puedo dar mi opinión, puedo hacer un video dando mi opinión y respetando mucho a los hermanos que hacen otra cosa, ¿sí? Pero generar una disputa y rasgarme las vestiduras y tratarlos de herejes porque dicen quién vive a su nombre gloria, no, ese tipo de no, cosas no tienen sentido y a veces nos radicalizamos tanto, mi hermano, y a mí me da tristeza a veces viendo a los hermanos en YouTube y en otros medios, porque parece que esto fuera una pelea entre los pentecostales contra los reformados y contra los bautistas y contra los no sé qué. No, mi hermano, eso es lo que el diablo quiere hacernos creer, honestamente. Eso es lo que Satanás quiere meternos en la cabeza, que es una pelea entre las facciones y las denominaciones. No, esto es simple. Hijos de Dios e hijos del diablo. Fin.
Esos son los dos grupos que existen, no existen más grupos. ¿Sí? Podemos tener diferencias doctrinales en muchas cosas, pero si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios y estamos en el mismo equipo. Jugamos para el mismo director técnico. ¿Sí? Amén. No podemos atacarnos entre nosotros, podemos disentir, claro que sí, podemos tener puntos de vista diferentes, porque eso ha pasado siempre en la iglesia, mi hermano, siempre. Lo vemos en el libro de los Hechos, el Concilio de Jerusalén, ¿qué es? Un momento en el que ellos tenían puntos de vista diferentes y tuvieron que sentarse a organizar. Bueno, ustedes piensan una cosa, nosotros pensamos otra, y dice la escritura que tuvieron diferencias no pequeñas, es decir, estaban con diferencias grandes y se hablaron y siguieron cosas fuertes, ¿sí? Pero la idea era que somos una sola iglesia, nos amamos, seguimos en Cristo, ¿sí? Y a veces a nosotros se nos olvida esos ejemplos. Podemos incluso discrepar tú y yo y podemos compartir ideas diferentes y podemos argumentar bíblicamente. Pero mientras creamos lo mismo en lo ortodoxo y fundamental, somos hermanos. Y si somos hermanos, nos debemos amar. Eso es lo que dice el Señor. ¿Conocerán que somos sus discípulos? ¿Por qué? ¿Porque tenemos la misma doctrina? No, no toda. No, ¿Por qué van a conocer que somos hermanos, que somos sus discípulos? Porque nos porque nosotros. amamos los unos Amén. a los otros. Esa es la doctrina más importante de todas. El amor, porque Dios es amor. Porque Él es el ejemplo más grande de amor. Porque nos amó y por eso es que somos sus hijos. Entonces, mi Amén. hermano, hay que saber muy bien. eh, a mí a veces me retan hermanos, me dicen, lo reto a un debate sobre... Y yo digo, esos temas a los que me retan son... hace poco me retaron a un debate sobre qué era. Sobre hablar en lenguas. Lo reto a un debate sobre hablar en lenguas. Yo, yo no voy, primero yo no soy de debates, no porque me dé miedo. Es que a usted le da miedo a los debates. No, porque pienso que son improductivos. Los debates por internet, por YouTube, por estos medios son improductivos. Un debate productivo es un debate académico, un debate eclesiástico, donde las personas que están debatiendo se respeten, donde lo que busquen sea la verdad y no tener la razón, ¿sí? Donde no vayan detrás de likes, sino de la bendición y crecimiento de las personas. Esos son los debates a los cuales nosotros asistimos y que creemos que valen la pena, ¿sí? Amén. Y generalmente esos no son los debates de YouTube. Son debates para demostrar que tienen la razón, ¿sí? Porque ellos son más sabios que los otros. Eso me parece tan arrogante, hermano. Y segundo, un debate sobre un tema secundario como hablar en lenguas, hermano. ¿Yo para qué voy a eso? Yo tengo mi postura, tengo mi posición, tengo mis argumentos. Otros pueden tener otros. Respetable. Está bien. Si quieren, charlamos y compartimos sobre el tema. Pero un debate, no. No, gracias. No. Esas son de ese tipo de batallas que es improductivo, que lo único que le muestran a los que no conocen a Cristo es vean qué separados están. Si ven, esa gente no sabe ni lo que creen, se odian. Yo no puedo odiar a alguien que cree diferente a mí en ese tema. No, tengo que amarlo porque ese no es un tema fundamental de fe. Amén. Y como dices tú, realmente a veces caemos en tantas pequeñeces que una iglesia no se puede hablar con la otra porque piensan diferente y en cosas ni siquiera secundarias, como dices tú, sino que terciarias que no valen la pena. Francamente no vale la pena hablar porque no afectan para nada nuestra salvación y da pena porque el uno no se junta con el otro. No. Y lo más importante, como dijiste tú y como dice la palabra, y que resume toda la ley y los profetas, que es amar a Dios y amar al prójimo, que si bien no tiene el mismo nivel que amar a Dios, pero está en la misma línea. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ser Amén. uno, como Jesús, ¿cierto? Cuando ya estaba a punto de ser entregado, y le dijo, Padre, te ruego, a estos que tú me entregaste que sean uno, así como tú y yo somos uno, que estos sean uno para que el mundo crea. Sepa. Así es. Y Mira, mi hermano, ahí, si hay algo, perdóname, que los romanistas, en lo que los romanistas nos atacan frecuentemente, es precisamente en eso. Ustedes no son iglesia de Dios porque no son uno.
Son muchas iglesias y todas se detestan y se odian y se atacan. Y si lo vemos superficialmente, en ese sentido tienen razón. ¿Cómo somos uno? ¿Cómo ser uno? Tenemos que ser uno en el Espíritu de Dios. Amén. Todos nosotros creemos en la necesidad de que el Espíritu de Dios sea quien guíe nuestros pasos y nos lleve a toda verdad. Todos. Yo no he escuchado un solo cristiano protestante que diga, no, a nosotros no nos interesa que el Espíritu Santo de Dios nos muestre nada. Así hayan algunas denominaciones que den más énfasis al Espíritu Santo que otras, no importa. Pero todos creemos lo mismo en eso. Necesitamos al Espíritu Santo. Somos una sola iglesia. Pueden haber denominaciones Amén. diferentes en esta tierra, pero es un solo pueblo. Es un solo pueblo. Él no tiene muchas iglesias, tiene su iglesia. No tiene muchas esposas, tiene su esposa. Y lo que va a enmarcar nuestra unidad es el amor en el Espíritu de Dios. Por eso el mismo Pablo nos dice que debemos soportarnos en amor. A veces hay cosas que hay que soportar de otros, pero amándolo, porque lo amamos. ¿Sí? Amén. Eso debe estar por encima de cualquiera de esas diferencias. Entonces, hay mucha gente que me dice, es que ustedes quieren dividir la iglesia, usted está haciéndole daño a la iglesia porque quiere dividirla. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lo que queremos es unirnos, pero unirnos con los que creemos lo mismo en lo ortodoxo. Amén. ¿Sí? Porque uno no se puede unir por mentiras, uno tiene que unirse en la verdad. ¿Y la verdad qué es? La ortodoxia. Los dogmas que todos hemos creído siempre. En eso tenemos que estar unidos. ¿Mm? En eso es que nos tenemos que unir. Pero yo no puedo pasar por alto que hoy en día muchas iglesias se hacen llamar pentecostales, por ejemplo, o reformadas o bautistas, póngale el título que quiera, porque da igual, da igual. Hay iglesias pentecostales que son un completo desorden, que malinterpretan los dones espirituales y que hacen cosas que son absolutamente absurdas. Eso viola al ortodoxo. Hay iglesias luteranas, presbiterianas, bautistas, que admiten hoy en día a homosexuales, que casan homosexuales, que tienen pastores homosexuales, que nombran pastoras lesbianas. No, hombre, la misma cosa. Están, están tocando puntos fundamentales de fe. Eso es pecado y al pecado hay que decirle pecado. Punto. No negociamos eso. Eso no es negociable, eso no es repensable. Amén. Entonces pasa igual. Pasa igual en unas denominaciones en unos sentidos, en otras denominaciones en otros sentidos. Y lo que nosotros queremos en Biblia Libre es unirnos precisamente en la ortodoxia. Que los pentecostales que amen la palabra y que quieran asirse a la escritura, estén unidos a los reformados que amamos la palabra y queremos asirnos a la escritura. Que estemos unidos. ¿En qué? En el Espíritu de Dios. En el amor del Señor. Que dejemos de acusarnos y señalarnos en cosas secundarias y terciarias y más bien nos fijemos en las primarias. Sobre las otras podemos hablar, disentir, discutir, debatir, exponer. Sí, lo hacemos, está bien, ¿sí? Pero es como dice Pablo, el que come para el Señor come, Amén. y el que no come para el Señor no come. Pero tanto el que come como el que no come, glorifica al Señor, lo hace Amén. para el Señor, ¿sí? Pongámoslo en otros términos. El que habla en lenguas para el Señor habla. El que no habla en lenguas para el Señor no habla. Pero tanto el que habla como el que no habla adoran al Señor. Es un tema secundario. ¿Mm? No estoy diciendo que no sea importante. Y eso quiero aclarar. Sí. Son temas importantes. Claro que son importantes. Pero no tienen que ver con la salvación. No tienen que ver con la salvación. Y ahí es donde radica la diferencia. Y ahí es donde nosotros debemos, sí, digamos, como dijo, combatir, ¿cierto? Dar fe de defensa por la fe que un día nos fue predicada. De ahí ser férreos, no transar, no podemos transar nosotros con principios bíblicos incuestionables que son, que realmente van a marcar nuestra vida y que nos van a llevar a la salvación o a la perdición. No podemos transar con esas cosas. Y ojalá que el pueblo de Dios ojalá lo comprenda.
esa otra cosa. El Ay, pueblo de Dios hermano no. querido, así como tú me invitas siendo pentecostal y yo te agradezco mucho por invitarme a tu espacio, yo tengo muchos amigos pentecostales, muchos de esos pentecostales bíblicos que aman la palabra, que aman servir al Señor y me alegro, ¿sí? Asimismo, hay otros que quieren destruirlo a uno por completo, Mm, ¿sí? Yo no quiero destruir a nadie. Cuando yo evidencio a algún hermano que predica una falsa doctrina o alguna persona que predica una falsa doctrina, lo hago para que se arrepienta, para que se dé cuenta que está tocando un tema fundamental de fe. No porque lo quiera destruir, no me interesa destruir a nadie, al contrario, oro por esas personas y le clamo, Señor, ten misericordia de esas personas. Pero yo no solamente he sacado en mi canal de YouTube Biblia Libre, no solamente he sacado a personas pentecostales o más bien neopentecostales o carismáticas, no, también he denunciado casos de falsas doctrinas en bautistas, en presbiterianos, en metodistas, en anglicanos, ¿sí? De todos, de todo lado. Porque hermano querido, falsos maestros y falsos profetas hay en todas las todo. denominaciones, todas, son transversales a las denominaciones, por todo lado hay. Sí, Entonces, a todos sí, hay que sí. denunciarlos igual. Sí, no, sí, en eso hay toda la razón. En todas partes, como se dice, se cocen habas. Todas partes se cuecen habas. Así que es realmente, sí. Mire, yo gracias a Dios, pastor, mis primeros pasos, yo nací en una asamblea de Dios. ¿Ya? Ahí cuando niño, yo estaba en la asamblea de Dios, después, por cosas de Dios, yo sé, me fui a una iglesia pentecostal, después nuevamente retorné a la asamblea de Dios para trabajar con un primo que es pastor de ahí. Y he podido compartir con presbiterianos, con anglicanos en Bolivia, cuando joven, cuando estudiaba en el Instituto Bíblico con unos amigos, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ir de misión allá a Bolivia, vamos, nos vamos a pie. Y uno como joven, ya vamos, nos fuimos a pies hasta Bolivia, y ahí estuvimos con una iglesia anglicana del pastor Simon, que bueno, ya se fue a la presencia del Señor, y yo pude aprender, siendo un pentecostal, pude estar con ellos y pude aprender y Dios me fue abriendo los ojos, me fue abriendo que no somos únicos, porque a veces, ya yo te digo que esta es una crítica como pentecostales, creemos que somos los únicos de sana doctrina y que los demás no tienen sana doctrina. Y gracias a Dios yo pude ver en ellos que sí había un amor ferviente por el Señor. Con los presbiterianos también yo pude ver que había un amor ferviente con el Señor. Y pude dar cuenta que sí, tenemos que ser Amén. uno, uno en Cristo. No importa esas diferencias pequeñas, francamente a mí no me interesa, pero, o sea, no es que no me interesan algunas, si es que son muy grandes, claro, pero no le doy importancia. Si una hermanita, que se yo, usa la falda hasta abajo, gloria a Dios. Si una la usa hasta la rodilla, usa pantalones, gloria a Dios. Si el Señor la usa, que la use. Y, y, y gracias a Dios por eso. Yo prefiero conocer a un cristiano por su testimonio antes que por su vestir. Una vez yo tomé un colectivo, bueno, el colectivo aquí nosotros le llamamos a unos taxis, ya que son autos chicos, que llevan diferentes pasajeros, ya, un colectivo. Y de repente veo una señora con un moñito, sin pintura, sin nada. Dije yo, capacito que es hermana. Sí, Y de que Dios. repente veo que saca un cigarro y empieza a fumar. Ay, Dios. Ya, no es hermana, dije yo, ya, hasta ahí nomás llegó. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque de repente uno ya se fija en esas cosas, se fija en esas cosas. Entonces, yo prefiero que un cristiano sea conocido no por su forma de vestir, sino por su forma de ser, por su testimonio, que es lo más importante. Sí, sí, pero hoy están muy radicalizados, hermano. Hoy es triste ver las redes sociales, el radicalismo que hay. Yo soy radical en contra de los falsos maestros de donde vengan, de la denominación Sí, que vengan. Con ellos soy radical. Con los otros hermanos puedo exponer mis puntos de vista y por qué difiero con ellos, pero pues les respeto sus posturas, ¿sí? Pero están tan radicalizados, hermano, y se atacan tanto.
Y es irónico, para los reformados, nosotros no somos reformados, nosotros somos demasiado pentecostales. Y para los pentecostales, nosotros no somos pentecostales, nosotros somos demasiado reformados. Bueno, No hay como. sí, porque ahí yo Sí. comienzo a predicar y es muy chistoso porque comienzan algunos hermanos a escribirme, pero usted parece pentecostal ahí, habla duro, no grite, hermano, tranquilícese. Y se enojan, ¿sí? Y así, yo, bueno, de todas maneras, Sí, nosotros seguimos enseñando lo que creemos que es lo importante, la sana doctrina que tiene que ver precisamente con eso, con la ortodoxia, con el dogma. Esa es la sana doctrina, esa es ¿sí? la sana doctrina, amén. Amén. Y qué importante eso, ¿cierto?, de la ortodoxia, de la sana doctrina, porque ahora con esto de las redes sociales, como tú dijiste, hermano, hay tanto falso profeta, hay tanta falsa cosa, y yo me he dado cuenta mucho, ¿ya? El problema que también tuvo la primera iglesia, que era la juda, esa palabra que me cuesta, eh, los judaizantes, Ah, ¿ya? sí. Y he visto que ahora también hay tanto judaizante, pero como enmascarado, y que de a poco están empezando, que atacan la Biblia, que no, que es una mal traducción, que la Biblia acá, que mejor vamos y que quieren hacer hablar de Yeshua, de Elohim, del Eterno, y no digo que esté mal, o sea, esos son los nombres en hebreo, pero yo soy latino, ¿ya? Y entonces quieren meter todas esas cositas que no, que miren, que este versículo está mal, porque en hebreo dice esto otro, y cosas que yo veo que son pequeñeces, que a lo mejor uno, sí, sí, es verdad, pero que le quitan credibilidad a la palabra, le quitan una credibilidad tremenda, que al final después, claro, algunos dicen, bueno, entonces, pucha, si mi Biblia, ¿cierto?, que es la única que usamos, a lo mejor es la Reina Valera, dice, o cualquiera, si tiene tantos errores, ¿cómo confiar en ella? Mm. Y eso es lo que muchos quieren hacer. Estamos en una época, mi hermano, donde se ataca la Biblia como nunca antes. Siempre se ha atacado la Biblia, de hecho, Mm, pero digamos, en tiempos anteriores lo que se intentaba era destruirla. Hoy no, quemarla. sí, quemarla y quemaban Biblias en montañas de Biblias y todo ese asunto. Hoy no las queman, ¿sí? Pero hoy están sufriendo otro tipo de ataques, la palabra de Dios. El primer ataque es a desvalorizarla, desvirtuarla. Ya prácticamente ninguna versión bíblica sirve. Entonces tú encuentras a los que te dicen la Reina Valera no sirve para nada porque tiene cientos de miles de errores. Y otro te dice la nueva versión internacional no sirve para nada porque eso fue creado por un grupo élite que quería. Y sale otro que te dice la Biblia de las Américas no sirve para nada porque también tiene tantos errores. Y tú terminas diciendo, entonces ninguna Biblia sirve porque todas tienen errores y todas tienen una montaña de errores. Lo que pasa es que la Biblia no podemos verla de esa manera. La Biblia es perfecta en su escritura original, es decir, en los textos originales no tenían ningún error, son absolutamente perfectos. Las traducciones tienen errores, inevitablemente. Generalmente pequeños, generalmente son tonterías, que donde debía decir 8.000 decía, o 4.000, por ejemplo, como en los caballos de Salomón, en vez de decir 4.000 decía 40.000, porque un escriba interpretó mal, ¿sí? Entonces, ¿quién va a tener 40.000 caballos? Ya 4.000 es una cosa exagerada y 40.000 pues peor, ¿sí? Ah, cosas así, pequeñas, pequeñas, la mayoría de los errores de las traducciones son pequeños. Pero el asunto es que aun cuando las traducciones tengan errores, lo que la Biblia misma enseña es que la suma de su palabra es la verdad. Así cuando la vemos como un todo, así encuentre o tengan o hayan pequeños errores de traducción, al verla como un todo y al intentar amalgamar ese todo, vamos a encontrar la verdad que está en la Biblia en sí, en la suma de la palabra. Entonces, en ese sentido, todas las traducciones nos sirven. Todas, yo soy una persona que no descarto traducciones bíblicas. Yo las uso y varias, que la NBI, que la NBB, que la TLA, que la Biblia de las TBT. Américas, que la Reina Valera, todas, hermano, todas esas Biblias, todas tienen, todas tienen errores pequeños y algunas un poco más grandes, pero también todas sirven, todas nos ayudan, ¿sí? Entonces quieren desvirtuarla. Ahora, los amigos judaizantes quieren desvirtuarla
porque obviamente no les conviene, sobre todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento que está escrito en griego y que ellos juran y rejuran que estaba escrito era en hebreo, pero las copias, por ejemplo, el libro de Mateo que están en hebreo son unas copias bastante recientes y que son mucho más antiguas las copias en griego siempre, ¿sí? Pero al hecho de decir, no, es que tenemos que verlo en hebreo, es que tenemos que analizarlo en hebreo, ya desvirtúan el valor de las traducciones griegas y de los textos más cercanos al original que tenemos, que son textos griegos, todos, incluso del Antiguo Testamento. Sí, los textos más antiguos que tenemos, básicamente, la mayor parte de esos textos están en griego, no en hebreo. Entonces Exacto. estamos desvirtuando ya los textos más antiguos y los textos más antiguos, pues por lógica, aunque no necesariamente, pero lo más probable es que sean más cercanos al texto original, ¿sí? Otra manera en la que desvirtúan la Biblia hoy en día es con las ciencias bíblicas. Entonces ahora quieren decir, no, nada de eso pasó, todo eso fue mentira, todo eso tiene un simbolismo y es verdad en el sentido de que da una lección espiritual, pero no es verdad en el sentido de que no pasó. Sí, entonces encuentras gente diciéndote el Éxodo no pasó, Moisés no escribió el Pentateuco, sí, yo me encuentro con cosas bastante graciosas que hay gente que me dice, pero ¿cómo me va a decir que Moisés no escribió que Moisés escribió el Pentateuco? Si ahí cuando se muere, ¿cómo escribió el que se murió? ¿Cómo escribió que se murió? Sí. Obviamente él no escribió que se murió, que él no escribió la parte final donde el Señor, donde él se va al Monte Nebo y todo eso. No, él no escribe eso. ¿Sí? Obviamente habían escribas que completan los libros y eso suele pasar frecuentemente en esos textos. Pero el problema es que al desvirtuar la existencia o la veracidad del texto bíblico, pues estamos desvirtuando las palabras de Jesús que creyó en el texto bíblico. Porque Jesús creyó que Moisés escribió la ley. Ujú. Él habla de Moisés dijo esto, Moisés dijo aquello. Exacto. Clarito lo dice Jesús. Así que si yo desvirtúo que Moisés fue el escritor de eso, no solamente estoy desvirtuando a Moisés, estoy desvirtuando al maestro, a Cristo. Estoy diciendo Cristo se equivocó. Cristo no Mm. sabía quién escribió ese texto. Wow, y ahí ya nos ponemos en terreno dificilísimo, ¿sí? Y peligrosísimo. Tristemente, aunque sé que hay cierto valor en las ciencias bíblicas, tristemente tengo que decir que las ciencias bíblicas han querido en los últimos años demeritar la palabra de Dios, poner todo en tela de juicio. Ahora todo está en duda, ¿sí? Que este libro no fue escrito por él, que el otro libro tiene textos añadidos, que está lleno de textos espurios, todo ahora, hoy en día, todo es un texto espurio. Usted quiere quitar una doctrina o no cree en algo, entonces dice, eso es texto espurio. No, yo no puedo andar juzgando ahí, quitándole textos y pedazos a la Biblia. Hay hermanos queridos que yo estimo mucho, que no predican después de Marcos 16 que porque eso es texto espurio, que eso fue añadido después, ¿sí? Y la verdad yo no puedo creer eso, ¿sí? Después del Sí, estudio bíblico, de la profundización bíblica, llegamos a la conclusión de que yo creo que Marcos 16 definitivamente y de ahí para allá hasta el final fue realmente y es realmente palabra de Dios. Que si no puede compaginar con lo que yo creo, entonces tengo que o cambiar lo que yo creo o estudiar más para ver qué es lo que realmente significa. exacto. Pastor, me gustaría, porque yo sé que algunos hermanos ya no van a saber, ¿qué es lo que son los textos espurios? Espurios, perdón. Gracias, mi hermano. Ese término texto espurio se utiliza para hacer referencia a algunos pasajes bíblicos o algunos pasajes que parecen ser añadidos después de la escritura del texto en las traducciones. Muchas veces se hacían pie de página en las traducciones, ¿sí? Para explicar algunos pedazos y el escriba siguiente cogía el pie de página y pensaba que era parte del texto y lo incluía, ¿sí? Entonces, ¿hay textos espurios en la Biblia? Sí, hay textos que no están en en los textos más antiguos o en los más usados. Sí, definitivamente. ¿Mm? Esos textos que no hacen parte del texto original generalmente no son muy importantes. No son muy importantes. Eh, pero a veces pueden causar controversia. A veces pueden ser difíciles. A veces hay textos que añadieron porque eran tradición, porque el escriba conocía la tradición y por lo que era tradición, él añadía un pedacito al texto. Sí, tristemente, pues eso sucedió. Sin embargo, nosotros somos de los que creemos firmemente que el Señor no solamente inspiró la palabra, sino también la sostuvo. Es decir, el Señor permitió que la palabra
mantuviera un nivel de fidelidad, la guardó, la protegió. Y aun cuando hayan textos espurios, como lo digo, el mensaje de la palabra se tiene que ver por un todo, ¿sí? Aunque hayan pequeños textos que parecen ser añadidos y que no estaban en el original, esos son los espurios. Igual, la palabra al verse como un todo, se puede entender y se puede comprender el mensaje de cada una de sus doctrinas. Exacto. Así que ya saben los hermanos que creo que es un texto espurio. Pero inclusive, aunque fueran espurios, si están ahí es porque Dios lo permitió que estuvieran. Y eso es lo importante. Sí, claro. Lo que pasa es que, digamos, muchos de esos textos espurios fueron añadidos en el siglo IV, siglo V, siglo VIII, siglo XII, ¿sí? Entonces tú no puedes decir que sean palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque hubo 12 siglos antes con millones de personas que nunca leyeron ese pedacito. Sí, que Eso esas sí. personas no tuvieron esa revelación. Entonces la revelación no se cerró, estaba abierta y todavía la gente estaba escribiéndolo. No, ¿sí? Evidentemente, muchas Biblias vienen con el pie de página. Este texto no Ujú. aparece en los textos originales, ¿sí? Sí. Muchas Biblias uno lo lee así. Y uno dice, eso quiere decir que este texto posiblemente sea espurio. Hay otras, como la Nueva Versión Internacional, que por eso es que la Que no atacan los tanto, traen. que no los traen, los quitan, Exacto. ¿sí? Y dicen, ay, pero se comieron un versículo que en la Biblia, esta Biblia ya no es confiable. Pues son los famosísimos textos espurios. Exacto. Así que está muy buena la conversación, mi pastor. Vamos a ir otro canto, otra alabanza para seguir. Vamos, Tiene vamos más con otra alabanza. alabanza. Wow, Sí, sí, sí. Ya va. ya tienen lista ahí la alabanza. Hoy queremos venir a tu presencia, Señor, a rogar por tu perdón. Perdona todos nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Tengo que reconocer toda mi maldad, que nada puedo yo hacer por mi eternidad, que mi vida está perdida sin mi Salvador, quien dio la suya en una cruz para darme redención. Tengo que reconocer, no soy nada sin tu amor. Vengo a humillarme, a rogar por tu perdón. Sé que por tu gracia tú me escucharás, por tu misericordia me perdonarás. Perdóname, 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 Señor Jesús, por mi maldad, mi iniquidad. Perdóname. Señor Jesús, por mi maldad, mi iniquidad, perdóname. Tengo que reconocer toda mi maldad, que nada puedo yo hacer por mi eternidad, que mi vida está perdida sin mi Salvador, que dio la suya en una cruz para darme redención. Hoy tengo que reconocer, no soy nada sin tu amor. Vengo a humillarme, a rogar por tu perdón. Sé que por tu gracia tú me escucharás, por tu misericordia me perdonarás. Perdóname, perdóname, Señor Jesús, por mi maldad, mi iniquidad. Perdóname.
Postrado ante tu altar, someto mi vida a tu voluntad. Te pido que cambies cada parte de mi ser, que me ayudes a encontrarte, te quiero conocer. Perdóname, 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 Señor Jesús, mi maldad, mi iniquidad, perdóname. Perdóname, perdóname mi pecado, oh perdóname mi maldad, perdóname, Amén, gloria a Dios, canta muy bien, hermano. Este también es parte del ministerio que se llama Vía Libre, Sí, señor. por si alguno quiere buscarlo. Eso también está en la página y tiene que poner Vía Libre y... Nosotros tenemos una página que se llama vialibre.com, Vía Libre. ministeriovialibre.com. Ahí en ministeriovialibre.com uno puede descargar las producciones. Tenemos 3 producciones musicales. La primera es Por ti Jesús, la segunda se llama Por amor a mí y la tercera que la acabamos de lanzar hace menos de un mes que se llama Cantan y Adoran, que es con tonos más femeninos. Ahí canta nuestra hermana Ana María, que escuchábamos también ahí en la última canción de Perdóname, que es la que canta conmigo. Y tenemos esas 3 producciones, todas son cantos nuestros. Sí, no tenemos cantos de nadie más, no hacemos covers, son los cantos que el Señor nos ha dado y que gracias a que Dios le ha dado un talento maravilloso a nuestro hermano Eider Quique Escobar, pues él ha ido trabajando la parte musical y ha grabado las producciones y bueno, 2 de ellas, la primera la grabamos con un grupo que se llama Punto Extremo Records, pero las otras 2 ya con Vía Libre Records. Sí, ya Amén. somos nosotros, hacemos todo el proceso, desde la composición hasta la edición, la música, el canto, todo el proceso. Y pues lo tenemos ahí, pueden descargarlo por Vía Libre Ministerio, vialibre.com. Nosotros no le ponemos derechos de autor, aunque obviamente tiene derechos de autor, pero no le ponemos Sí. copyright. No le ponemos copyright. ¿Por qué? Porque queremos que la gente los use. Queremos que la gente use las canciones, que las aprenda, que las canten en sus iglesias, ¿sí? Incluso algunos hasta les hemos dado las pistas para que las puedan cantar en sus congregaciones. Mire, qué Nuestro bueno propósito saberlo. no es, sí, nuestro propósito no es hacernos ni famosos, ni nos creemos estrellitas pop. Yo no quiero ser Marcos Witt, no me interesa. No, queremos es glorificar a Cristo y que otras personas puedan glorificar a Cristo con nuestra música. Hay gente que es muy cruel, hay gente que me dice a mí, hermano, definitivamente usted dedíquese a predicar. Sí, es gente cruel. Porque sí, puede ser que yo no sea un gran cantante, pero mi hermano, nosotros intentamos hacer todo para la gloria del Amén. Señor. Sí, y Amén. si Gloria a otras personas Dios. cantan tan bonito y cantan tan bien, ¿por qué no están grabando? ¿Por qué no están haciendo música bíblica? ¿Por qué no están produciendo algo? Si ellos no lo hacen, si alguien más no lo hace, yo lo hago, pero alguien tiene que hacerlo y tiene que glorificar al Amén. Señor. Así que ahí pueden encontrar música de alabanza, de oración que glorifica al Señor y bíblica sobre todo. Amén. Gloria a Dios por eso. Así que muchas gracias también por
por estar con nosotros. Vamos a ver algunos comentarios, ya algunos saludos que hay por ahí, vamos a verlo rapidito. ¿Ya? Ok. Vamos a ver por ahí. Los comentarios. Por ahí van a salir los comentarios, todavía no salen. Ahí, Elías Efraín, mi hijo, dice que Dios los bendiga a todos. Gracias, hijo. Dios te bendiga también. Claudio Iván Fuente dice, hola mis queridos pastores Pedro y Oriana, y hermanos, y de todos los que hacen parte de esta transmisión. En esta noche les quiero enviar un fuerte abrazo desde Copiapó, una ciudad al norte de Chile, esperando que todos se encuentren bien y preparados para escuchar lo que nos van a entregar. Bendiciones. Bendiciones, hermano Claudio. Hermano Robert Cabrera dice, muy buenas noches. Hermana Abigail Fred dice, Dios les bendiga, mis hermanos. Robert Cabrera también dice, Vanessa Rossi, despierta, Vane. Aquí decimos todos los comentarios. Robert. Dice Sergio Rescatando Vida, dice, saludos y bendiciones, amados hermanos y siervos del Dios Altísimo, desde San Pedro de la Paz, bendiciones a Raudales, el sur de Chile. Mi hermana y pastora Oriana Hortense dice, muchas bendiciones para mi hermano Mario Torres y para este nuestro programa Vivando el Fuego y para todos los hermanos que están conectados y participando. Muchas bendiciones. Más cerca. Hermano Abigail Fredes, hermana Gloria Olmo dice, bendiciones amados, bendiciones hermana María. Hermana María González mandó un sticker. Hermano Sergio también dice, la palabra de Dios no se tranza, amén, la palabra de Dios no se tranza. Hermano Lucas, por medio de la hermana Abigail, dice, parte del hermano Lucas, que no puede conectarse a su Facebook. Bendiciones hermano Mario y hermano Edgar, bendiciones al Ministerio Biblia Libre. Hermano Sergio Nuevo, tiene toda la razón al decir que no hay nada que pensar ni negociar en relación a la palabra de Dios cuando son las doctrinas fundamentales, no hay nada que hacer. Hermana Elisa, amén, dice hermano Sergio, miren, muy... Hermana María Gloria me dice, aleluya, sí, aleluya, hermana María. Hermano José Pino, un gran saludo para nuestro hermano José Pino y esperamos que Dios esté con su hermana también, que estaba en el hospital, estaba grave, pero sabemos que Dios va a hacer su voluntad en ella. Dice, bendiciones, mis hermanos. Hermano José, Dios le bendiga. Michelle Milena Chávez dice, bendiciones, pastor, gloria a Dios, seguimos aprendiendo. Sí, seguimos aprendiendo. Hermana Elisa, amén. Bendiciones, Elisita. Bendiciones, hijo. Amén. Unámonos en la verdad. Su palabra es la verdad. Hermana Delma. Amén. Gloria a Dios. Sí. Hermano Luque dice, gloria a Dios. Amén. Gran enseñanza. Qué importante que debemos tener el amor de Dios en nuestras vidas y hacer las cosas para aprender y no para competir. De hermano Lucas. Jaja. Hermana Gloria. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Fabiola Cortés, gloria a Dios, gran aprendizaje, sí, un gran aprendizaje. Qué edificante, gloria a Dios. Pastor Pedro dice, gloria a Dios por su verdad, su palabra es la verdad. Dami Carvajal, hermosa alabanza, muy bíblica. Sí, bonita la alabanza, las dos. Irma Martínez, por aquí, les sigo, bendiciones. María, bendiciones. Y así, bueno, gracias a todos los hermanos que han comentado y a los que lo verán también por diferido, sean muy bendecidos y muchas gracias. Y ahora, quiero, Pastor, que usted haga un resumen de todo, por favor, que nos resuma todo esto ahora. Bueno, mi hermano, rápidamente, para no perturbar más a los hermanitos queridos. Entonces, la doctrina es una sola, toda la doctrina es importante, pero hay partes de la doctrina que son más importantes e innegociables que se llaman la ortodoxia o el dogma cristiano, ¿sí? Esas doctrinas fundamentales de fe son número uno y si no creemos eso, pues no somos salvos. Necesitamos creer esas doctrinas fundamentales para ser salvos. Hay doctrinas de segundo orden en las cuales podemos diferir y seguimos siendo hermanos. Y hay doctrinas de tercer orden en las cuales podemos diferir y seguir asistiendo a la misma iglesia inclusive. ¿Sí? Lo importante es unirnos en las de primer orden. Y dentro de ese aspecto
debemos aprender, mis hermanos queridos, a estar unidos en la verdad de la Escritura, a amar la Escritura, a tener un debate y puntos de vista diferentes con respeto y amor, a compartir siempre con nuestros hermanos en Cristo y sobre todo, mis hermanos, a amarnos los unos a los otros. Eso así como en grandes rasgos, por grandes rasgos. Amén, amén. Muy interesante. Muchas gracias, Pastor Edgar, hermano Edgar, ministro Edgar, que Dios le siga bendiciendo y firmes adelante, como ese gran himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueden venir ataques del enemigo, pero caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Así que ánimo, mi pastor, hay muchos que estamos orando por usted. Así que ya, lo otro, si a Jesús, ¿qué no le hicieron? ¿Cuánto más nosotros, cierto? Sí, claro, y él no merecía, en cambio yo sí. Así que bueno, gracias a Dios, gracias a todos los hermanos, como dije, que nos vieron, que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde y que sigamos adelante. Acuérdense, lo más importante es el amor entre nosotros, no importa las diferencias que podamos tener, siempre y cuando no sean fundamentales, ojo, siempre y cuando no sean las fundamentales. Si alguien viene con otro evangelio, no es que haya otro evangelio, como dijo Pablo, pero si alguien viene con otra cosa extraña, te rechácela. Y siempre la palabra de Dios tiene que estar por delante. Amén. Ya estamos terminando. Por favor, despídanos con una bendición. Ya oren y bendíganos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Amén. Señor, bendito Rey, de gloria y de majestad, gracias te damos por este tiempo que compartimos con nuestros amados hermanos. Bendíceles a ellos, Señor, en todo este ministerio precioso que están levantando, al pastor Mario, Señor, a su familia completa, en tu presencia están, a la Iglesia Cristiana Pentecostal de Chile, Templo de la Gracia, bendícelos, ayúdalos, Señor, y glorifícate en sus vidas. Te lo pido con todo el corazón y ayúdanos a descansar con bien en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Bueno, un gran saludo para todos. No te vayas todavía después que termine el programa, ¿ya? Todavía no te vayas. Que Dios, nos estamos viendo el próximo sábado, ¿ya? Que Dios les bendiga. Chao, nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias por conectarte con nosotros. Les esperamos el próximo sábado a las 22 horas. Comparte nuestra transmisión para que más personas puedan escuchar del Señor. Buenas noches y bendiciones.